Bueno, bienvenidos a Raras pero Reales, un programa semanal de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Cada semana nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y contaremos con la participación de invitados especiales, que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Ana Cantó, estudiante del grado de Biotecnología en la Universidad Miguel Hernández y coordinadora científica en la Fundación para la Investigación Síndrome de Dravet. Y es un placer estar aquí un día más compartiendo información, experiencias y avances científicos que nos acercan a una mejor comprensión y tratamiento de estas enfermedades raras. Me acompaña José Ángel Aybar. Hola, José. Hola Ana, encantado de estar aquí una semana más. Yo soy José Ángel Evar, papá de un niño con síndrome de Dravet, presidente de la Fundación Síndrome de Dravet. La Fundación Síndrome es una entidad sin ánimo de lucro dirigida por padres pues, que no nos resignamos al curso de esta enfermedad rara, luchando contra ella a través de la investigación. Contamos, por ejemplo, con nuestro propio laboratorio científico en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández a través de la concienciación. Os invitamos, por ejemplo, a seguir nuestro equipo solidario Reto Dravet y a través, desde luego, del apoyo a otras familias, ¿no? Con múltiples programas e iniciativas de carácter social, siempre y todo con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros. Pues muy bien, hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros al doctor Pablo Antonio Quiroga, doctor en medicina con sobresaliente cum laude por la Universidad de Granada, especialista de AMIR en neurofisiología clínica y en neurología, experto en epilepsia y enfermedades neuromusculares. Participa de forma activa con publicaciones científicas, programas de investigación y docencia relacionada en dichas áreas. Es docente en la Sociedad Española de Neurología a cargo de talleres de electromiografía y videoencefalograma y también en máster de medicina y psicología en la Universidad de Almería y otras universidades. El doctor Quiroga cuenta con una extensa formación en el campo de la epilepsia, con amplia experiencia en técnicas de monitorización, videoelectroencefalográfica y polisomnografía para diagnóstico de enfermedades relacionadas con la epilepsia y trastornos del sueño, así como en el campo de enfermedades neuromusculares con dominio en procedimientos diagnósticos a través de diferentes estudios neurofisiológicos. Actualmente trabaja como especialista en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería y en la medicina privada. El presidente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia ha tenido tiempo incluso de escribir un libro con la editorial Almuzara, titulado Epilepsia, Verdades y Mitos, que da nombre precisamente a nuestro programa de hoy. Doctor Quiroga, es un honor tenerlo aquí y partiendo del título de su libro, que como ya hemos mencionado da el nombre al programa de hoy, me gustaría preguntarle, ¿qué le inspiró a escribir Epilepsia, Verdades y Mitos? ¿Cree que la epilepsia a día de hoy tiene todavía estigmas y mitos? Muchas gracias por la invitación. Ante todo, mi labor nace de intentar ayudar a las personas con epilepsia, a las familias que tienen familiares con epilepsia, porque a día de hoy todavía existen muchísimos mitos. Mitos incluso en países con alto poder adquisitivo, alto nivel de desarrollo, como los países europeos en nuestro ambiente, ¿no? E incluso a nivel de Estados Unidos y en nuestra sociedad, pues todavía siguen existiendo mitos tremendos, como por ejemplo que las personas se pueden tragar la lengua, ¿no? Y es una de las cosas que por estos procedimientos todavía se sigue dañando a las personas con epilepsia. Cuando nosotros vemos a una persona en la calle que ha convulsionado, está convulsionando, incluso que pierde la conciencia por un síncope, por lo que sea, lo primero que se hace es meter el dedo a la boca e incluso palos, cucharas y cosas increíbles hemos visto. ¿Por qué? Porque se piensa que las personas se pueden tragar la lengua. Es uno de los mitos más grandes y es uno de los mitos por el que yo vendí mi libro con ese título. Mi libro se iba a titular Convulsionó y se tragó la lengua, ¿no? Ya luego la editorial negociamos y se puso el título que tiene actualmente. ¿Por qué? Porque es una de los grandes mitos que yo creo que tenemos que hacer conocer. Los mitos, ¿por qué se forman? Principalmente por el desconocimiento, porque cuando ya conocemos cosas, resulta de que no se nos mete a la cabeza hacer determinados procedimientos o estigmatizar a las personas, ¿no? El estigma, al fin y al cabo, es el miedo, es el desconocimiento que nos lleva a actuar de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto, el sensacionalismo que hay en los medios de comunicación que muestran esa parte de convulsionar, echar espuma por la boca,
alteraciones conductuales en las personas con epilepsia cuando la epilepsia no solamente es convulsionar, como sabemos todos, ¿no? Muy interesante esto que menciona doctor Quiroga. En su perspectiva, ha mencionado uno de los grandes mitos, ¿no? Tragarse la lengua. Pero ¿qué otros mitos? ¿O cuál es el mito más raro que quizás es el que usted ha tenido que enfrentar a través de su práctica clínica? Mira, hay mitos que hacen muchísimo daño. Por ejemplo, que las mujeres con epilepsia no pueden tener niños. Y eso te da mucha pena. Yo he tenido pacientes que, gracias a Dios, he podido ayudar metiendo en la cabeza, hablando, trabajando con esas personas y que el gusto es que luego te dice, doctor Quiroga, me han traído a la bebé a mi consulta y soy mamá gracias a usted, ¿no? Yo no había hecho nada, pero bueno, yo había participado en que nos mentalicemos porque ese miedo hay que quitarlo, ¿no? Si nosotros, y aquí doy el mensaje, las chicas cuando van a planificar, lo que tenemos que hacer es hacer una planificación para ese embarazo. ¿Por qué? Porque los profesionales vamos a guiar y vamos a decir qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, qué cosas van a predecir que ese embarazo va a tener un desarrollo bueno o qué cosas tenemos que tener en cuenta para hacer determinados controles con determinados tiempos. Se puede quedar, concebir, hay mujeres que son felices, que se quiten el miedo de que pueden pasar esa enfermedad, incluso peor a sus hijos, ahora incluso enfermedades que con un consejo genético pues podemos evitar muchas cosas, ¿no? Otro de los grandes mitos es que las personas con epilepsia no pueden trabajar. Es una cosa que desgarra porque los empresarios tienen metido en la cabeza de que las personas con epilepsia van a tener muchos problemas, no rinden. Sin embargo, la realidad es que una persona con epilepsia cuando tiene su trabajo es parte de su tratamiento. ¿Por qué? Porque esas personas se sienten realizadas, su calidad de vida mejora, esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana se quita mucho. Y yo he dado charlas a empresarios que me invitaron en una ocasión y habían unos amigos míos, me dicen, ¿qué nos vas a contar a nosotros de epilepsia? Porque yo no le veo pie ni cabeza que nos vengas a hablar de epilepsia a los empresarios, ¿no? Cuando terminó la charla, esas mismas personas dijeron, Pablo, muchas gracias porque muchas veces por ese desconocimiento hacen de que las personas no sean capaces de contratar, por ese miedo, por ese desconocimiento, porque piensan que hay una cosa que es la adaptación del puesto de trabajo. Hay médicos, deportistas, pintores, carpinteros, en fin, un montón de gente que si nosotros hacemos una adaptación de ese puesto de trabajo, van a rendir magníficamente, ¿no? Lo que no se permite es de que casos, por ejemplo, como un caso mío, una chica, que su trabajo era poner las lechugas, seleccionar las lechugas, mejores lechugas y ponerlas en los cestos y lo hacía magnífica. Tenía felicitación de su jefa y cuando se enteraron que tenía epilepsia le dijeron, disculpa, no te podemos mantener el contrato porque resulta que tienes epilepsia. Dice, pero si tú sabes lo que yo trabajo, dice, vale, lo siento, pero es la empresa no se hace cargo de esto. Entonces tenemos que llegar a esa gente y trabajar para eso, para quitar esos estigmas, ¿no? Todo, hay estigmas incluso institucionales, ¿no? Que sabemos de que personas con epilepsia no pueden desarrollar determinadas profesiones. Por ejemplo, no pueden ser militares, no pueden ser policía, no pueden ser guardias civiles, no pueden ser forestales, todo lo que suponga gestionar un arma o incluso no pueden ser controlados. Hay cosas que tienen bueno, podríamos decir su porqué, pero hay otras cosas que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Desde luego es una pena que sigan ocurriendo situaciones así. Pero bueno, siguiendo un poco en este tema, creo que una de las creencias más arraigadas o la que se escucha más frecuentemente es que la epilepsia es una condición incurable. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cree realmente Es, que no se puede curar la epilepsia?
Me encanta tu pregunta, Ana, porque es otro de los grandes mitos. La epilepsia no tiene cura, pues mentira. Es un mito grande. La epilepsia, y eso para las personas que empiezan con un debut de la epilepsia, nosotros tenemos una consulta que se llama consulta CARE, consulta de alta resolución de epilepsia. Y está demostrando que las personas que llegan a esta consulta con un debut reciente de epilepsia, y cuando nosotros le abrimos los ojos, le decimos cuál va a ser el pronóstico de su enfermedad, qué cuidados tenemos que tener y todo esto, se sienten más seguros. Si nosotros no damos esa información y tienen esa incertidumbre, esta enfermedad es para siempre, esta enfermedad no me va a permitir hacer tal y cual, pues la epilepsia tiene cura, fijaros, de tres formas. Una, incluso epilepsias que se curan de forma espontánea. Hay una remisión que edad dependiente, por ejemplo, hay determinados niños que tienen epilepsia de ausencia, epilepsia rolándica, epilepsia de diferentes tipos que con el desarrollo desaparecen. Personas adultas que han tenido epilepsia, que se toman su medicación de forma correcta y que de pronto hay una remisión. 3, 5 años sin crisis, 10 años y resulta de que vemos de que no hay, hacemos controles de electroencefalograma, vamos reduciendo tratamiento, dejamos sin tratamiento y no hay esa vuelta de tener crisis. Es cierto que hay un porcentaje de personas que cuando se retira el tratamiento pueden volver a tener crisis, pero hay un gran porcentaje pasado los 5 años que nosotros hacemos la retirada del tratamiento, hacemos un control de los electroencefalogramas para hacer una disminución del tratamiento, ¿no? Y ahora con otra cosa importante que es la cirugía mínimamente invasiva. Incluso ahora sin abrir el cerebro somos capaces de dar un tratamiento a través de la cirugía personalizada. Vemos la lesión, no se abre la cabeza con determinadas técnicas que cada vez están evolucionando y con la aparición de la inteligencia artificial, con la neuronavegación que localizan ese sitio mejor y están haciendo maravillas, ¿no? Por tanto, esa esperanza de que la epilepsia tiene cura, tratamiento y tiene cura, pues sí, es cierto. También tenemos que ser honestos y decir que hay un porcentaje de personas con epilepsia que desgraciadamente van a tener su enfermedad de forma crónica, pero cada vez están apareciendo fármacos como por ejemplo la enfermedad de Dravet, que quién iba a decir que han aparecido tratamientos que yo tengo pacientes que me dicen las mamás, Pablo, muchas gracias porque después de 27 años que mi niño tenía crisis nocturna, que ni él dormía ni nosotros dormíamos, lleva 1 o 2 años sin crisis. Nosotros dormimos y él duerme. Y eso es una maravilla. Entonces, la ciencia sigue evolucionando, van apareciendo tratamientos con fármacos, van apareciendo técnicas de estudios genéticos que nos ayudan al acercamiento diagnóstico que antes no se tenía. De niños que estaban con una encefalopatía, un retraso psicomotor, pues ya dejado de Dios y no se puede hacer nada. Los que nos dedicamos a la epilepsia hemos aprendido a abrir los ojos y a seguir buscando y a esos niños darle una solución. Niños que antes ni se nos pasaba por la cabeza hacer un estudio genético. Ahora a todos estos niños deben, las personas que nos dedicamos a la epilepsia, debemos hacer un estudio genético porque nos encontramos con sorpresa de que hay algunas variantes de genética que además nos permiten hacer un tratamiento personalizado, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Como usted dice, ¿no? El futuro que tenemos por delante es apasionante, ¿no? Pero yo creo que a la misma vez también podemos discernir o podemos seguir trabajando y una de las cosas que yo digo mucho es el trabajo grande que hacen las asociaciones, los papás uniéndose. Hay muchas personas con epilepsia que tienen miedo a unirse a las asociaciones porque dicen que yo me estoy metiendo con otras personas que incluso están peor que yo y tal, y tienen ese miedo. Yo les digo y les quito ese miedo, digo, acercaros porque van a tener información, experiencia, testimonios que os van a enriquecer, cosas que de otra forma no las van a tener. Y eso es una labor grandísima de vosotros. Vosotros nos ayudáis a nosotros y yo siempre lo digo, las asociaciones
están ahí porque nuestro sistema no es capaz de cubrir todas esas necesidades. Si nosotros, el sistema, fuese capaz de cubrir esas necesidades, las asociaciones no existirían. Pero también tengo que decir que existen y hacen una labor grandísima, tremenda, hacen una piña y es parte de ese tratamiento, tanto apoyo para la familia como para las personas afectadas. Sí, totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Desde nuestra fundación, pues intentamos hacer todo lo que está en nuestras manos, ¿no? Sobre todo como en la parte de concienciación y apoyo a las familias, ¿no? Pero en esa línea, más allá de las organizaciones de pacientes, ¿cómo cree usted que puede la sociedad en general ayudar a desmitificar la epilepsia y apoyar a quienes la padecen? Bonita pregunta, José Ángel. Yo creo que informarnos, quitar esos miedos. El estigma, vuelvo a decir, se forma por ese desconocimiento. Esos sensacionalismos que nos han venido en la tele, en las películas, en las series, que muestran esa parte más sensacionalista, ¿no? De que las personas convulsionan, se tragan la lengua, echan espuma por la boca, se mueren, en fin, cosas que se hacen pipí, son agresivas. Todas esas son cosas que nos venden. Sin embargo, yo siempre digo, hay personas con epilepsia que nunca han convulsionado. En mi libro, Epilepsia, Verdades y Mito, muestro un caso de una periodista eh, que vivió más de 30 años con epilepsia hasta que un neurólogo le diagnosticó y lo único que tenía ella era de pronto sensación de miedo que aparecían de forma brusca y le producían ese problema. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer, meternos a la cabeza que no solamente las personas que convulsionan, que caen al suelo, tienen epilepsia, y aprovecho para decir qué es la epilepsia. La epilepsia no es nada más que un mal funcionamiento de un grupo de neuronas que según dónde se localice, va a producir un problema. Aprovecho para decir, aquí tengo mi cerebro, si está localizado, por ejemplo, en la área del lóbulo occipital, pues va a tener alteraciones con la visión. Si está localizado en las áreas del lóbulo temporal, a veces tienen alteraciones con la audición. Si está localizada en las zonas internas, en las zonas límbicas, va a producir ese tipo de crisis, de sensación de miedo, sensación de déjà vu, ¿no? De esto lo he vivido, esto a veces dicen, de pronto se me viene como sensación de raras, extrañas, de que estaba por ciertos lugares y esas son crisis epilépticas y no llegan a convulsionar nunca. Por tanto, esa información también tenemos que ser capaces de hacer llegar a nuestra población para que se informe, se quite esos miedos y saber qué tenemos que hacer ante una crisis epiléptica. Y aprovecho para decir, cuando veamos a una persona con epilepsia, ¿qué tenemos que hacer? Nunca meter nada en la boca. Despejar la parte alrededor de la persona para que esté, que no se vaya a golpear con cosas. Si tenemos un abrigo, ponerla en la cabeza, nunca aplacar la crisis, nunca meter nada en la boca, ponerla de lateral, que es la posición de seguridad, y esperar un momento la crisis, controlar el tiempo, que es súper importante. La crisis va a durar alrededor de 2, 3 minutos, aunque para quienes estamos ahí, los padres al menos, eso es una eternidad. Si pasa ese periodo de tiempo, tenemos que estar llamando a los servicios de urgencias porque probablemente eso vaya a pasar a ser un estatus epiléptico, ¿no? Entonces, eso es importante. Y la otra, cuando esa persona pasa la crisis, va a estar somnolienta, va a estar desorientada, a veces con un poco de irritable, se defiende, pero es por con lo confuso que está esa persona. No es porque esté loca o no es, incluso hay estos pacientes con epilepsia que ha venido la policía y le ha puesto la esposa y se lo ha llevado al calabozo y resulta que ahí han convulsionado. Yo tengo casos de un paciente que pensaron que estaba drogado y todo eso, le pusieron la esposa y tuvo una fractura porque le llevaron al calabozo, tuvo una fractura del hombro. Entonces, por eso también a nuestras autoridades dar esta información. Yo he dado charlas a los policías y cuando se saben de esto, pues saben que en algunas situaciones se nos tiene que pasar por la cabeza, esta persona no será que tiene epilepsia, ¿no? Entonces, otra de las cosas que le digo a mis pacientes que lleven una identificación, algo, que digan que yo tengo epilepsia, porque
cuando pasa esto, hay esa identificación y nos ayuda a tener, ayudar a esas personas con más facilidad, ¿no? Qué importante cubrir todos los aspectos de la sociedad y cómo puede incluso afectar en áreas que no nos podíamos imaginar. Hablando, mencionábamos antes su increíble trayectoria y a mí me gustaría saber un poco más sobre sus motivaciones personales. ¿Qué es lo que le llevó a especializarse en neurofisiología clínica y neurología? ¿Hubo algún momento o experiencia en particular que influyese en esta decisión? Yo con 6 años ya quería ser médico. Eh, tenía en mi cabeza y tenía temor, cierto temor de que por el motivo que sea, no conseguirlo, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba la atención era el misterio que tiene uno de los órganos más importantes de nuestro organismo, que es el cerebro, ¿no? Fijaros hasta dónde que es el único órgano que es capaz de estudiarse, ¿no? Y todas estas situaciones, pues, me llevó a especializarme primero en neurofisiología clínica y luego hacer neurología, porque veía que eran dos especialidades que se complementan y que pueden hacer que tengamos una visión más amplia y poder ayudar a las personas de una mejor forma, ¿no? Muy interesante esa trayectoria. Para aquellos jóvenes médicos que estén escuchando esta entrevista y deseen seguir sus pasos, ¿qué consejos son los que les daría a los que deseen especializarse en neurología y neurofisiología clínica y especialmente también en el tratamiento y el manejo de los pacientes con epilepsia? Una de las cosas, digo, yo no me considero una persona inteligente, me considero una persona perseverante y la perseverancia te lleva a conseguir las cosas. Te organizas y persevera. Si tú tienes tu objetivo, lo vas a conseguir. No es para lo que hagas. Si vas a querer hacer cardiología, si vas a querer hacer neurología, si vas a querer hacer la especialidad que haga e incluso en tu vida con otras, querer ser abogado, lo que sea, tenerlo claro, ante todo claro, por vocación, que te nazca de dentro, porque si tú quieres hacerlo porque los médicos te meten en la cabeza que ganan mucho dinero, eso es un error. Y si lo haces por dinero, vas a ser frustrado. Yo tengo compañeros que tú los escuchas con menos de 50 años que ya se quieren jubilar. Qué pena, ¿no? Están amargados porque, sin embargo, yo quisiera vivir 100 años y seguir trabajando y ayudando a las personas, ¿no? Por tanto, tiene que ser algo que te nazca de dentro, tener tus objetivos claros y lo puedes conseguir, perseverar, perseverar, ¿no? Una gota de agua puede horadar una piedra inmensa simplemente por la perseverancia. No necesitas ser inteligente. Fijaros que las personas con talento y con inteligencia, si no son perseverantes, no sirve de nada. Sin embargo, si eres perseverante y ordenado, vas a conseguir tus cosas. Estoy completamente de acuerdo con sus palabras. Ya por último, me gustaría abordar un tema muy interesante y muy importante, puesto que sabemos que al final el diagnóstico de enfermedades como lo son la epilepsia puede ser difícil de afrontar, tanto para el propio paciente como para al final su familia y cuidadores. ¿Qué recomendaciones podría darle a aquellos que afrontan el diagnóstico de estas enfermedades? ¿Hay Pues lo- algún consejo para manejar la situación y mejorar su calidad de vida? sí, lo primero es que se lean el libro Epilepsia, Verdades y Mitos. No es por nada, es un libro que viene completo desde el diagnóstico, los estigmas, y hay un apartado importante que es el apartado de aspectos médico-legales. Las personas con epilepsia tenemos que conocer a qué cosas nos debemos de someter. Por ejemplo, cuando hacemos un contrato de un seguro de coche, a veces ni siquiera se nos ocurre meternos a la cabeza de que tenemos que decir que tenemos epilepsia. ¿Qué es lo que pasa? Si pasa algo, eh, el seguro que dice, uy, no ha dicho que tiene epilepsia, ha mentido y a veces no es porque haya mentido, ni siquiera se le ha cruzado a la cabeza que tiene que decirlo. E incluso otras personas también es cierto que si lo dicen, dice, si lo digo voy a tener ese miedo. Quitar ese miedo tenéis que decir y decirlo mejor de persona a persona para que te vean que eres una persona normal y que son cosas importantes, ¿no? El aspecto médico legal es súper importante que lo conozcamos como este aspecto para conducir, por ejemplo, cuando tenemos una crisis, y cuánto tiempo no debemos de dejar de conducir, ¿no? Porque a veces seguimos conduciendo y hay una ley. Y dice, es que yo no conocía la ley. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Las personas con epilepsia, y aprovecho para decir que eso es otro de los grandes mitos, que tienen más accidentes. Falso. Hay estudios que han comparado las personas con epilepsia y las personas que no tienen epilepsia. Las personas que tienen epilepsia, para empezar, tienen mucho cuidado. Cuando se sienten mal, no cogen el coche, no consumen alcohol, duermen mejor, tienen esos miedos que hacen de que tengan mucho cuidado al conducir. Sin embargo, las personas que no tienen nada son más confiadas, hay más consumo de alcohol y conducen con sueño. O sea, todas esas cosas, pues tenemos que tenerla en cuenta. No olviden, el libro Epilepsia, Verdades y Mito nos va a ayudar, no porque sea mi libro, lo he hecho con cariño, y hay unos apartados que nos van a ayudar a conocer la enfermedad, a saber cómo afrontarla, aspectos médico-legales, a saber cómo proceder ante una crisis epiléptica y a saber que podemos tener amigos, podemos tener una familia, podemos ser deportistas, empresarios, médicos, abogados, que si conocemos y gestionamos nuestra enfermedad no hay por qué tener miedo. Muchas gracias, doctor Quiroga. Yo tengo una pregunta en cuanto a su libro. Si pudiera añadir un capítulo extra, ¿cuál sería y por qué? Con el paso del tiempo, estoy pensando en poner un capítulo extra, y es hacer conocer los avances de la medicina a las familias para quitar ese miedo. Por ejemplo, hay personas con sus niños que han tenido mucha resistencia a los tratamientos y que no son capaces, dice, mira, ya no le pongas nuevos tratamientos porque cada vez que hacemos cambio con tratamiento se pone fatal, lo pasamos mal y tal. Tener ese capítulo de sensibilización, de ser capaces los médicos de profundizar, y porque mi libro también lo leen los compañeros médicos y me dicen que les ayuda muchísimo, y eso para mí es una satisfacción. Y yo creo que esa parte de profundizar en cómo abordar los profesionales a las familias para ayudarles a también que sepan encajar el diagnóstico y que sepan que hay posibilidades tanto de tratamiento con fármacos y tratamiento con procedimientos quirúrgicos. Muchas veces dicen, no, Dios, no le abran la cabeza a mi niño, porque, sin embargo, tenemos casos espectaculares de que cómo le cambia la vida cuando hay un procedimiento que se hace de forma correcta y con personal que está preparado para esto. Pues esperamos con ansias esa nueva edición de, recordamos, Epilepsia, Verdades y Mitos. Y bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, doctor Quiroga, por su valiosa participación, compartiendo su tiempo y conocimientos con todos nosotros. Y gracias también a todos ustedes que nos están escuchando por acompañarnos en un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de estas enfermedades raras. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las noticias y novedades. Nos encontráis en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como @Fundación Dravet, todo junto. Y nosotros os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, José Ángel, y felicidades por el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias. Mañana en nuestra frente, una cura para Dravet, nos vuelve valientes. Un instante eterno donde llueve cristal y los ojos buscan un final que sanar. El amor se convierte en nuestro arsenal en esta batalla que no quiere acabar. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet, nos vuelve valientes. Sonrisas se esconden tras nubes oscuras, pero esas risas volverán puras y la esperanza brilla en nuestra locura.
porque un día hallaremos la cura. No nos rendimos aunque el mundo tiene